Buenas tardes con todos. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algo de la obra que se ha realizado en la iglesia de Huancayo. Soy el pastor Jorge Figueroa desde el año 1924. Mi conversión fue en un momento bastante apremiante. Era muy joven, estaba con los amigos hasta tarde, cerca de las 11, y tenía una hermana menor, Elena, que ella asistía así con una vecina. Llegué al templo, yo fui a verlo, y cuando llegué, salieron a recibirme un hermano, Mauro Castillo, y yo no quería entrar, porque yo era muy católico romano. Entonces, salió el pastor y con tanta amabilidad me invitó y pasé. Ya era cerca de las 12 de la noche y había sido Día de la Juventud, habían preparado una chocolatada y mi hermana salía pues con esa olla para botar y cuando me vio se sorprendió. Bueno, tal vez me demoro. Lo grande, se fueron todos, terminó y el pastor me invitó a su salita a pasar y me invitó al chocolate. Y allí me conversó mucho del Señor. Y a mí me impactó su conversación, el ser cristiano, no solamente es por nombres, es algo que tiene que valer con nuestra persona. Entonces me despedí con él ya cerca de la 1 de la mañana y me fui a la casa. Y le dije, mañana, ¿a qué hora es la reunión? Como era sábado, el domingo, a las 7 de la noche. Muy bien, estaré. Y yo fui a esa hora y senté ahí. Empezó el servicio y él predicó sobre la entrevista del Señor Jesús con el Nicodemo, ¿no? Entonces, cuando fue a las 12 de la noche, cuando fue de noche. Y me dijo, él fue para preguntarle a Jesús, le dijo, yo sé que has venido, estás predicando, estás enseñando, y dime, porque esto no es tan sencillo si no fuera enviado algo del cielo. Y el Señor Jesucristo no entró en cuestiones fáciles, le dijo de frente, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Y en eso se basó después el mensaje del día domingo, 22 de enero del 52. Entonces, me impactó ese de nacer de nuevo. Y cuando yo recibí el mensaje, recibí a Cristo en mi Señor. Me levanté, pasé, me arrodillé delante del pastor del altar y me recibieron. Toda la congregación se levantó y fue una noche muy hermosa para mí. El impacto que tuve de que nacer de nuevo me explicó lo que significa ser de Cristo el pastor. Después de mi conversión ya no faltaba a los servicios. Entonces veía que el pastor tenía que ir a otros lugares a predicar, porque Jircasmeltre, que está cerca, y estoy hablando del Cerro de Pasco, y son aquí. Entonces le dije, pastor, yo quiero ayudarlo. Entonces él me preparó, me enseñó, entonces me enviaba a los circuitos a enseñar y predicar la palabra. Y eso fue mi desafío, mi reto, y comencé a estudiar la palabra y me gustó el predicar. Y así fue a varios lugares donde el Señor me enviaba y eso fue mi experiencia tan hermosa. Y cuando vieron que me gustaba y predicaba, el pastor y la pastora para entonces que cambió, la señora Glicinia Fernández, que ya afinada, vio mi actitud y me recomendó a estudiar al Instituto Superior de Obreros Cristianos de la Iglesia Metodista del Perú. Y me recibieron, fui y comencé a estudiar. Y allí, de esa fecha hasta ahora, sigo predicando la palabra del Señor.
En aquella época el cristianismo se hablaba muy poco. La gente no se preocupaba nada por hablar de Dios, de predicar de Dios. Solamente cuando íbamos al templo el sacerdote nos hablaba, nos decía en las misas y en todo, el cristianismo era muy relativo. La juventud no le tomaba tanto interés. Y así fue de que no había esa expansión, por eso que no había ese interés de buscar la relación con Dios íntimamente. La juventud era muy disipada, paraba más en fiestas, más en distracciones y no se preocupa muy poco de la obra de Dios y de pertenecer al Señor. Las debilidades de la iglesia metodista, diríamos, que eran aquella vez todo recibido de fuera. Venían los grandes misioneros, a Dios gracias, nos hablaba, nos predicaba, nos enseñaba, y la debilidad era que nos enseñaba en cuanto a los diezmos, en cuanto a la vida responsable que debíamos tener delante de la humanidad. Entonces, era muy relativo. Pero más tarde, cuando ya conocí más al Señor, las grandes oportunidades que da la iglesia metodista es de dar a la juventud y a aquellos que interesen por predicar la palabra de Dios, tener un seminario. Y por eso crearon un seminario que es Instituto Superior de Obreros Cristianos, a la cual yo pertenecí y terminé en el año no me acuerdo, pero recibí y me encomendaron el pastorado a una congregación. La fortaleza de la iglesia metodista es de que siempre están tras del pastor, tras del ministro, hablándoles, instruyéndoles, enseñándoles y pidiéndoles informes de la labor que está en la iglesia. Y así fue como fui a Chancay, ahí abrí una nueva obra, a Dios gracias. En Chancay no había ninguna iglesia metodista, ninguna iglesia evangélica. Entonces empecé allí, bueno, es largo la explicación, pero de ahí se formó la iglesia que hasta ahora continúa, a Dios gracias. La experiencia de la iglesia metodista de Huancayo ha sido muy amable. Todos los hermanos, la iglesia nos daba la bienvenida, nos estimaban mucho y nos daba mucha confianza para poder visitarles, hablarles, decirles y vivir juntos. Una congregación muy saludable, muy buena, en la cual me recibieron y eso fue la que me elevó, me fortaleció y por eso continuó fiel al Señor. Una cosa que aprendí mucho de los misioneros con quien trabajamos fue la escuela de ellos, porque ellos venían de Estados Unidos. Y ellos empezaba el culto a las 11 en punto en la mañana, exacto al punto. El pastor estaba media hora antes. Y si llegábamos tarde, era una amonestación, aparte, ¿no? Entonces, la escuela de ellos que no nos ha dejado es la puntualidad. Dices a tal hora y a tal hora de estar, y así es. Por eso es que a mí me llama un poquito la atención cuando algunos llegan muy tarde al culto, puede ser por alguna causa urgente, ¿no? Pero ya de costumbre es algo que extraña. Entonces eso me ha elevado mucho en el cumplimiento de ser puntual a la hora. En todo mi ministerio que he tenido, he tratado de imitar todo y para Dios gracias, así permaneció la iglesia. Hay muchas experiencias pastorales. Teníamos reuniones con los jóvenes, teníamos un lindo coro con la iglesia, teníamos células, teníamos teatros, teníamos retiros de impactos y teníamos también la coinonía que se llama con toda la iglesia
y con todo, que salíamos al campo llevando todos nuestros alimentos y allí teníamos y pasábamos lindos días. Esa fue la que me impactó, me impulsó y me llevó más a estar relacionados con más seguridad con toda la congregación. Hay mucho, mucho que hacer. Dice el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 8:12, creo que es, ¿no? Sí, o 6:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Me impactó. ¿Qué significa eso? Yo estudié, conversé con los pastores, me enseñó, y la luz es Jesucristo. Jesucristo estuvo ya en la creación, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Cristo, y por la obra y por esa luz fue creado todo. Por eso Cristo es conjuntamente con el Padre, Creador y Señor y Dios de nosotros. Gracias a Dios en primer lugar y gracias a su iglesia, porque ya cumple 105 años, 115 años. Gracias a Dios durante mi pastorado, cada año hemos festejado el día de la iglesia, el aniversario de la iglesia metodista en todo donde he ido. He estado en varios lugares del Perú. Entonces, lo que me ha impactado es eso de la iglesia metodista, es fiel en todo y también fiel en el aniversario, como van a tenerlo lo más pronto. Y me impactó bastante también el desempeño, los estudios bíblicos, los cánticos, la oración y sobre todo de ser fiel, constantes en la oración. Teníamos por las tardes, por las mañanas, los días domingos. Hermanos, la iglesia metodista me ha elevado mucho a través y doy gracias a Dios por la vida que llevaban aquellos hermanos que ya están muchos en la presencia del Señor y algunos pocos todavía con vida. Son para mí un regalo de Dios que he aprendido mucho de ellos. Gracias, hermano, por esta oportunidad. Pudiera decir muchas cosas más, pero el tiempo tal vez le está ganando a ustedes. Por lo tanto, digo con todo corazón, con toda fe y con todo gozo, Iglesia Metodista de Huancayo, feliz aniversario, que el Señor les siga velando y cuidando y iluminando a toda su iglesia querida, tanto la iglesia de Huancayo que cumple 115 años, como a toda nuestra iglesia nacional, a todos sus hijos que están ocupados en la tarea con los dones y los talentos que el Señor les ha dado. ¡Feliz aniversario, querida Iglesia Metodista de Huancayo!